Hospitales en Real de Minas y Ciudad Santa Fe de Guanajuato. Siendo rey de España Felipe II, virreyes de la Nueva España don Antonio de Mendoza y obispo de Michoacán don Vasco de Quiroga, se descubrieron entre cerros y montañas las ricas platíferas del Real de Minas de la Santa Fe de Guanajuato entre 1554 y 1557. En la cima de estos cerros se encuentra un gran número de imponentes ruinas que delatan otra cantidad igual de laboriosa extracción del mineral. De esta manera, internados entre los cerros, se encuentran las tres vetas principales del Real de Minas de Guanajuato. Al oriente se encuentra la veta de Santa Rosa de Lima. La veta de la Luz es la más occidental del distrito minero y tiene el privilegio de ser considerada por la tradición como la descubridora de las minas de Guanajuato, ya que según la leyenda fue en la veta de San Bernabé cuando en 1548 se encontró plata a nivel superficial. La veta madre o veta central comprende la Valenciana, Tepeyac, Maravillas, Cata, Mellado, Rayas, La Aparecida, Sirena y Peñafiel. Los primeros hallazgos de las minas están envueltos en leyendas y mitos, incluyendo la del arriero Rayas que encontró oro en el río cuando daba de beber a sus burros. Fue a comprar el terreno y así se hizo propietario de la mina que lleva su nombre. Las minas también de don Juan de Jasso, el viejo que registró propiedades desde Guanajuato hasta Comanja, así como las de don Diego de Valenciano, que descubrió las vetas cuyas minas llevan su nombre. El estanciero, el agricultor y el minero, para el cuidado de sus ganados y tierras y para la explotación de sus metales necesitaron de indios. La región no se los proporcionó, pues su habitante, el aguerrido chichimeca, no tenía el mal gusto de trabajar. Y no solo eso, sino que para defender sus lugares de caza y recolección, así como su libertad, se vio obligado a iniciar una larga guerra en la que nunca fue vencido. Ante tal realidad, para no desatender el trabajo de estancias, labranzas y minas, el español trajo por medio de la institución de los repartimientos indios cristianizados, tarascos de Michoacán, otomíes de Aciajilotepec, mexicas desde Uruapan a Pátzcuaro y Cuitzeo, así como mazahuas del Valle de México. Se suscitó, pues, la necesidad de contar con lugares donde habitasen tanto los tanderos, que eran aborígenes traídos de otras regiones, así como los indios que decidían, después de terminado el trabajo obligado, quedarse aquí. Y como en el obispado de Michoacán se llevaban a efecto lo dispuesto por su obispo don Vasco de Quiroga, sobre que en todo centro de población de su diócesis hubiese iglesia y hospital para indígenas, en Guanajuato y sus contornos se hicieron algunos para albergar a los indios traídos forzosamente a trabajar en las minas. La magna obra quiroguiana, cuyo primer ejemplo fue el Hospital de Santa Marta en Pátzcuaro por el mismo prelado, estarían todas bajo la advocación de la Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen María. El Hospital Nuevo o Guatapera se edificaría cerca del templo en el que recibiesen atención los enfermos, huérfanos, desvalidos, caminantes y trabajadores temporales. Allí habría capilla para catequesis de los refugiados, oficios religiosos y fundamentalmente una cofradía de Nuestra Señora la Concepción de María. El quehacer de los enfermeros era desempeñado por indios locales, puritechas o semaneros, siempre en parejas. Había además un lugar para atender y alimentar viajeros. Los sacerdotes no tenían ninguna autoridad en el hospital,
solo vigilaban que se cumpliese con la religión y con la moral. Los hospitales a fundarse en Real de Minas de Guanajuato, siguiendo las disposiciones de don Vasco de Quiroga, fueron 5. 2 de Tarascos, 1 de Aztecas o Mexicas, 1 de Otomíes y 1 de Mazahuas. Hospitales para Nuevos Pueblos y Minas de Guanajuato. Se considera como primer hospital en Real de Minas de Guanajuato hacia 1554 el establecido para los indios tarascos que laboraban en las minas del Real de Santa Ana, cercana a Guanajuato. Luego siguieron los hospitales del casco de la ciudad. En 1555 el de los otomíes, el cual muchos años después sirvió de cementerio y su iglesia oratorio como casa de ejercicios a la Compañía de Jesús, misma que es hoy la Biblioteca Cervantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. En 1556, la señora doña María Aguirre donó un terreno a los indios mexicas para su templo hospital, que según la tradición, desde 1557 fue el primer lugar donde estuvo la venerada imagen de la Virgen del Rosario, traída desde España por Pedro Muñoz, como regalo del emperador Carlos V. Muchos años después, ya reformada la iglesia, sirvió para la misma Compañía de Jesús, actualmente sala de consejo de la Universidad de Guanajuato. En 1560 se construyó otro hospital para Tarascos ya cerca del Cerro del Cuarto y concluido en 1565. Se estrena como templo del Señor de los Hospitales, frente a los otros dos, considerado como el principal del Real de Minas, a donde fue trasladada la imagen de Nuestra Señora del Rosario, permaneciendo en ese lugar hasta 1696, cuando fue llevada a la Basílica del Centro, ya con el nombre de Nuestra Señora de Guanajuato. El templo del Señor de los Hospitales todavía está en funciones. En 1565 se estableció el Hospital de los Mazahuas cerca del templo de la Compañía. Estos hospitales, llamados hospitales de arriba, fueron perdiendo sus funciones humanitarias y cuando llegaron los jesuitas a fundar el Hospicio de la Santísima Trinidad hacia 1732, prácticamente habían sido abandonados, por lo que los religiosos adquirieron los 2 primeros institutos de salud para ampliar la casa que les donara doña Josefa Teresa de Busto, hermana del Marqués de San Clemente. En el cercano Real de Marfil se crearon 2 hospitales, uno para Tarascos bajo la advocación de la Purísima Concepción de María y otro para los indios mexicas y otomíes cuya advocación fue de los reyes. Pasando el tiempo y debido a las inundaciones, se desmantelaron las iglesias y sus frontis fueron llevados a un costado del Colegio de la Purísima, que son entrada al Salón de Consejo por el patio que pertenece ahora a la Escuela de Relaciones Industriales de la misma Universidad de Guanajuato. Sentido social de la obra quiroguiana. El biógrafo de don Vasco de Quiroga, canónigo Juan José Moreno, dice: los hospitales eran el centro de la religión, de la policía y de la humanidad de los indios, pues ahí se les veía lo más devoto de su fe, lo más sociable de su república en las asambleas que ahí tenían y lo más caritativo con sus hermanos, ya hospedando a peregrinos, ya asistiendo a los enfermos. En este género de comportamiento daban la más bella imagen y más cabal idea de aquella vida común y amor recíproco de los primeros cristianos, ya por sus horas regulares de oración, ya por la caridad con sus hermanos.
Esta disposición venía del mismo emperador Carlos I de España, quien dispuso en octubre de 1541: encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado prevean que en todos los pueblos españoles e indios de sus provincias y jurisdicciones se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. La población de Guanajuato fue aumentando con las muchas familias de indios que se quedaron en Real de Minas o haciendas rurales. No solo se amalgamaron los metales, sino también las razas. Aparte, el contacto hispano-indígena favoreció el mestizaje y la adopción del español con la gradual desaparición de los idiomas aborígenes. Estos indios traídos por la fuerza fueron muy útiles por su trabajo en estancias y minas, cuya paga era muy baja, pero además fueron destinados a cuidar de las invasiones chichimecas a los campamentos mineros, estancias, pueblos y villas. Los caseríos se fueron adaptando al terreno y capricho de cerros y lomas, semejando sus callejones a los que abajo se iban labrando en las minas. Los españoles ricos construían sus casas cerca de las minas y en lo que se dio por llamar la parte de abajo. La labor de estos indios fue premiada por las autoridades, concediéndoles el poder de portar y usar armas destinadas solamente a los españoles, tener y montar caballos, llegar a obtener títulos nobiliarios y a no pagar tributo hasta el año 1767, cuando debido a las rebeliones por la expulsión de los jesuitas, se impusieron severos castigos y tributos a los intrépidos mineros que ocultaron a los religiosos en las minas o los sacaron a hurtadillas de la ciudad. Estos castigos y tributos terminaron con la Guerra de Independencia. Resultados positivos de contar con hospitales en la diócesis de Michoacán. En las minas de Guanajuato, todos los hospitales tenían iglesia y demás aposentos exigidos por las ordenanzas del rey de España y de don Vasco de Quiroga. Ninguno tenía rentas fijas y se mantenían de las limosnas que se recogían entre los indios. Con el paso del tiempo, los hospitales de Guanajuato y sus huéspedes se vieron más protegidos, pues el 10 de enero de 1589 el rey Felipe II dictó una ley en la que se mejoraban aspectos laborales, económicos y de atención médica para los indios. Los diversos hospitales prestaban servicios de incalculable valor humano, pues el trabajo minero era y es peligroso y siempre ocasiona accidentes, además de las enfermedades que se adquieren trabajando en tal giro, por lo que es de deducirse que los hospitales de Guanajuato siempre se encontraban pletóricos de huéspedes, heridos y enfermos, los que si no hubiesen contado con ese refugio y apoyo, hubiesen multiplicado su mortalidad de por sí ya abundante. No debe engañarnos hoy el sentido moderno del término hospital, ya que estos hospitales de indios fundados por Quiroga eran a un tiempo pueblo para vivir, hospital y escuela, centros de instrucción misional, artesanal y agraria, y también albergue para viajeros. Al respecto, en una crónica de la Compañía de Jesús en la Nueva España del sacerdote Juan Sánchez Vaquero, se menciona una terrible epidemia habida en 1595 en todo el territorio de la Nueva España y por lo tanto en Guanajuato. Esta epidemia cobró la vida de 2/3 partes de los indios. Fue una calentura recia y dolorosa de estómago que al 5º o 6º día les arrebataba la vida. Sin embargo, gracias a la buena disposición y orden del sistema hospitalario, Michoacán fue una de las provincias que menos padecieron en esta pestilencia general por el cuidado de sus hospitales. Hospitales de Belén y Hospital Civil en Guanajuato.
El 13 de marzo de 1651 se funda en Real de Minas de Guanajuato la iglesia de San Roque, por permiso del obispo de Michoacán, doctor Marcos Ramírez del Prado, venerando en ese santuario al Señor de la Misericordia. Este sería asimismo cementerio y daría entrada a los terrenos de la ex hacienda de beneficio de Cervera, y en lo que en un futuro sería la calle de Belén, fundaron los betlemitas su templo y el hospital del mismo nombre. El 23 de junio de 1673, Fray Miguel de la Concepción, procurador de los betlemitas, inicia las gestiones para construir un convento hospital en Guanajuato con autorización del Papa Clemente X. Se designó para la edificación de los institutos el terreno situado a la orilla de la villa que formaba parte de la ex hacienda de Cervera, la que había sido embargada 30 años atrás y de la que en ese momento no se conocía dueño. Posteriormente el cabildo solicitó la aprobación al virrey en turno, Juan de Acuña, y después se supo que la dueña de dichos terrenos era la mariscala de Castilla y señora de las villas de Siria y Borgoña en Soria, España. El 30 de septiembre de 1727, don Miguel de Victoria Figueroa, regidor ejecutor de la villa de Guanajuato, donó los terrenos antes mencionados a los betlemitas, los que de inmediato, encabezados por su prefecto Fray Francisco de la Asunción, dieron principio a la obra trazando y construyendo un hospital, un hospicio, una escuela para niños y un templo. La casa de los frailes inició como un humilde hospicio. Este fue el único hospital que los betlemitas construyeron en el siglo XVIII en la Nueva España. Desafortunadamente, el 21 de julio de 1729, el mismo rey Felipe V, el Animoso, negó su consentimiento para la instalación de los betlemitas en Guanajuato y mandó suspender toda construcción al respecto. Gracias a las gestiones burocráticas, a las dádivas de los guanajuatenses para obtener la licencia real, finalmente, un año después, el 31 de octubre de 1732, el virrey de la Nueva España dio la autorización correspondiente. Con esta aprobación se contaban 8 conventos de la Orden de Belén en la Nueva España: el Hospital y Casa Matriz en Antigua, Guatemala, el Hospital Real de Nuestra Señora de Belén y San Francisco Javier en México DF, el Hospital Real de Nuestra Señora de Guadalupe en Oaxaca, el Hospital Real de Nuestra Señora de Belén en Puebla, el Hospital Real de San Miguel Arcángel en Guadalajara, el Hospital de Belén en Guanajuato, el Hospital Real de Nuestra Señora de Belén en Tlalmanalco y el Hospital Real de Nuestra Señora de Belén en Veracruz. Para 1748, el Hospital de Belén era el único con que contaba la recién nombrada ciudad de Guanajuato y tenía suficiente número de religiosos ejercitados en la asistencia y curación de los muchos enfermos que había en Guanajuato debido a la actividad minera. Como el convento, el hospital, el templo y demás institutos de los betlemitas fueron construidos en la parte baja de la ciudad, muy cerca al río que divide en dos a la población, siempre estuvieron sujetos a los desbordes de estos, lo que sucedía en época de lluvias. Así, el 5 de julio de 1760, la ciudad sufrió una de las peores inundaciones que había tenido en su existencia, por lo que los enfermos que allí se encontraban y los que se sumaron en la catástrofe fueron trasladados al templo del Hospital de Tarascos y los frailes fueron acogidos en el colegio de los jesuitas. Los religiosos del convento de Belén de Guanajuato siempre dieron preferencia a su hospital y a su escuela,
dedicándoles todos sus esfuerzos y recursos, por lo que su templo, que había sido trazado desde su llegada a la villa, no había podido ser concluido. Pero con el inicio de las grandes bonanzas de la mina La Valenciana, uno de sus dueños, don Antonio de Obregón y Alcocer, futuro conde de Valenciana y vizconde de la mina, aportó cuanto fue necesario para la terminación del templo, lo que se logró en 1775, siendo el conde y su esposa los principales benefactores de las instituciones betlemitas. La mina de la Valenciana, conocida desde muy antiguo, se había dejado de trabajar por incosteable y gracias a la tenacidad de don Antonio, quien en 1760 nuevamente laborea a la mina, teniendo como aviador y socio a un comerciante de rayas nombrado Pedro Luciano de Otero, así como a Juan Antonio de Santana, lograron hacer productiva nuevamente la mina. Podemos considerar que la bonanza de Guanajuato en lo económico, en lo cultural y científico fue en esta parte del siglo XVIII y los primeros 10 años del siglo XIX. La población llegó a 90,000 habitantes. La producción masiva de la mina de la Valenciana se logró en 1768 y para 1774 se extraían de sus entrañas de 800 a 1000 cargas de metal cada semana. Según el barón de Humboldt, que visitó la mina en su apogeo, expresó: sus vetas exceden en riqueza a cuanto se ha descubierto en las demás partes del mundo. En 1778, el prefecto del Hospital de Belén pidió ayuda al Cabildo de Justicia y al regimiento de la ciudad, pues el hospital seguía viviendo en deplorables condiciones. Solo tenía 12 camas, los demás enfermos yacían en tarimas y otros ni a eso llegaban, pues tenían que dormir tirados en la portería. Por esas fechas, el conde de Valenciana era alcalde mayor, juez de minas y presidente de la Junta Mayor de Temporalidades de Guanajuato. Solicitó un estudio completo y planos para la terminación de la obra, lo que consiguió don Antonio con aportaciones de su capital, más que de otras percepciones del ayuntamiento. En 1780, año en que recibe don Antonio los títulos de conde de Valenciana y vizconde de la mina por orden del rey Carlos III, hubo otra devastadora inundación y se vio otra vez dañada la obra betlemita. En tanto, la obra de la iglesia de San Diego elevó su nivel más de 5 metros del nivel del claustro anterior. El templo y el hospital de Belén fueron socorridos por el mismo conde de Obregón y Alcocer. En 1786 viene otra hambruna y el conde de Valenciana proporciona comida a la población a través de la cocina del claustro. El mismo conde distribuyó de su dinero en efectivo a los damnificados, y fue en un momento de entrega de ayuda a un necesitado cuando, al asomarse a su carruaje para recibir dinero, un enfermo le transmite el virus de la bola, que en 3 días quita la vida al señor conde. Así fallece don Antonio de Obregón y Alcocer, verdadero padre del pueblo de Guanajuato, cuyas abundantes lágrimas bañaron su cadáver como tributo justísimo de gratitud. Sus restos mortales quedaron bajo el altar de San Antonio, en la recién reconstruida iglesia de San Diego. A la muerte del conde, el prelado del hospital, fray Eusebio de los Dolores, consiguió que la condesa de Valenciana, doña María Guadalupe Casilda de la Barrera, siguiera beneficiando a los frailes betlemitas, ayudándolos en la reparación del hospital, el convento y la escuela que la inundación de 1790 había destruido de nueva cuenta. Debido a la relajación moral en que habían caído los frailes, que ya traían pleitos internos, mismos que trascendieron al medio social, la condesa, molesta, les retiró toda ayuda,
destinándola entonces a los franciscanos que estaban restableciéndose en Guanajuato por aquellas fechas. Sin embargo, no dejó del todo desprotegidos a los betlemitas, pues al dictar su testamento dispuso que de sus bienes se destinaran 30,000 pesos para crear en Guanajuato un hospital para mujeres pobres, pues el de Belén solo se dedicaba a hombres enfermos. Para mantener el nosocomio fue nombrado su hijo, don Francisco Doroteo de Obregón, conde de Valenciana, para que cuidase de llevar a efecto su disposición testamentaria. A falta de su hijo, sería patrono el ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato. Al inicio de la Revolución por la Independencia Mexicana, la ciudad de Guanajuato, otrora floreciente, decayó en forma notable al grado de ser barrenadas las principales minas el 25 de octubre de 1817 por gente del insurgente Francisco Javier Mina. El sobreviviente hospital de Belén, ahora más necesario, ocupado por el cúmulo de heridos de las luchas, dejó de contar con ayudas económicas de particulares y oficiales por destinarse todo el dinero a gastos de guerra o a la sobrevivencia de españoles y mineros que decidieron quedarse a vivir en Guanajuato. Los pocos recursos se destinaban exclusivamente para sostener a los enfermos. En cambio, por falta de medios, los edificios se abandonaron y fueron dañándose con el paso del tiempo, las guerras y los desastres naturales. Ello no impidió que, aunque con miles de dificultades, se siguieran recibiendo enfermos, sobre todo del Partido Realista, aunque muchos fueron enviados a León con los frailes hospitalarios de San Juan de Dios. El 1 de octubre de 1820, las Cortes de España decretaron extinguir de todo su reino las órdenes religiosas hospitalarias. Tal disposición se recibió y se cumplió en 1821 en la Ciudad de México, pero causó tanto disgusto que el virrey no se atrevió a ordenar su ejecución en el resto de las provincias, por lo que el convento y hospital de Guanajuato siguió bajo la dirección de los betlemitas hasta que murió el último de ellos. Acelerándose desde el nacimiento de este decreto la decadencia del hospital, que habiendo sido su cupo de 50 enfermos hasta 1820, llegó a recibir solo 2 o 3 para 1822. La botica del hospital dejó de regalar medicinas a los pobres, y se cerró la escuela que llegó a tener 600 alumnos varones. El número de frailes también bajó considerablemente, y para 1822 solo había uno, viejo y enfermo, que hacía lo que podía. En 1821, al consumarse la independencia, el hospital pasó a cargo del Ayuntamiento de Guanajuato, nombrando a don Matías Santoyo como administrador, mismo que inspeccionó y reportó las deplorables condiciones en que se encontraba el nosocomio, obligando a las autoridades municipales a repararlo lo mejor posible y así poder atender enfermos de guerra que habían quedado, y a los enfermos de la epidemia de cólera moribundos que se presentó de 1831 a 1833 y que contagió al segundo conde, a consecuencia de lo cual falleció. Fue una situación especial para el señor Obregón, que estando solo, soltero, sin hijos, había visto el inicio del ocaso económico de su familia, habiendo pasado la administración de la mina de Valenciana a una compañía angloamericana. Los restos mortales del segundo conde quedaron en el Panteón de San Sebastián de su querido Guanajuato. No obstante, tanta tragedia en la convulsionada ciudad de Guanajuato y en el hospital, siguió la obra benefactora la tercera condesa de Valenciana, doña Ignacia Obregón de la Barrera, esposa del coronel y conde Diego de Rull, vizconde de Tetillas. Desde el 31 de julio de 1834, las mujeres enfermas y menesterosas comenzaron a ser atendidas en el Centenario Hospital de Belén. El 4 de febrero de 1834 falleció el altruista Matías Santoyo, que mucho había hecho por el hospital. A partir de ese momento, nuevamente se le abandonó hasta 1840,
en que la ciudad fue atacada por otra epidemia de viruela y obligó a las autoridades a mejorar el centro hospitalario. En esa época se aplicó la vacuna antivarilosa a la población. En 1835, siendo jefe de Sanidad en México, el licenciado Carlos Montes de Oca, quien fue primer gobernador de Guanajuato, se abrió la primera escuela de medicina en Guanajuato, bajo la dirección del doctor don Mariano Leal y Araujo, don Francisco Lisiaga y don Guillermo Cheini, siendo prácticamente sede de dicha institución el Hospital de Belén. Posteriormente se suprimió dicha carrera. En 1849 llegaron las Hermanas de la Caridad a Guanajuato y a León, traídas a México por la condesa Mariana Gómez de la Cortina en 1844, y por un acuerdo entre la Mitra Metropolitana y el gobernador Lorenzo Arellano, un grupo de religiosas se haría cargo de los enfermos del Hospital de Belén en Guanajuato, y otro grupo cuidaría de los enfermos en el Hospital de San Juan de Dios en León. En 1850, el Ayuntamiento de Guanajuato acordó poner el hospital bajo la administración de las Hermanas de la Caridad. En 1861 volvió a abrirse la Escuela de Medicina, bajo la gubernatura del general Manuel Doblado, siendo el Hospital de Belén su sede principal, y que por otra serie de problemas relacionados con aspectos políticos y burocráticos cerró sus puertas. En 1864 fue visitado el hospital por el primer obispo de la naciente diócesis de León, don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos. Luego lo conoció el segundo emperador Maximiliano. Desde que las Hermanas de la Caridad llegaron a la ciudad, abrieron un hospicio para niñas y niños huérfanos, mismo que quedó instalado en el Hospital de Belén. En 1874 se creó una casa refugio para las mujeres arrepentidas, que fue encomendada a las citadas religiosas, pero desgraciadamente ya no llegaron a tomar posesión del instituto por tener que dejar la ciudad y el país, ya que el Congreso Nacional decretó su expulsión del territorio mexicano. Las Hermanas de la Caridad salieron de Guanajuato el 31 de diciembre de 1874, dejando una buena memoria de su quehacer humanitario. Desde el primer día de 1875, el gobierno del estado se hizo cargo del nosocomio, el que mejoró notablemente, aumentando sus capitales y subsidios. Alcanzaba en 1880 una inversión de 32 centavos diarios por hospitalizado, dotación superior a la de los institutos similares en Berlín y Londres. Se arregló el edificio, se aumentaron salas, aparatos, personal y medicinas, llegando a ser uno de los mejores de la República Porfiriana, que dio nuevo impulso a la minería. En 1883, algunos de los maestros de las antiguas escuelas de medicina fundaron la Escuela Libre de Medicina, Farmacia y Obstetricia, y con muchos vaivenes, hasta 1890, lograron sacar algunas generaciones de médicos, hasta que en 1892 definitivamente se cerró esta escuela incorporada al Colegio del Estado, titulando al último médico en 1893. Las escuelas de medicina trabajaron en el Hospital de Belén, acondicionándose varias piezas para las cátedras, sala de juntas y sala de operaciones, poniéndose un anfiteatro por separado. Desde 1893 no existió en nuestro estado ninguna institución que enseñara los conocimientos médicos hasta la creación de la Escuela de Medicina de León, Universidad de Guanajuato, en 1945. En las guerras de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, se recibieron heridos y en ese mismo año fue cambiado el hospital a un flamante edificio por el Paseo de la Presa, que doña Antonia del Moral había construido de su peculio para un colegio de jesuitas.
Allí permaneció el Hospital Civil, antes de Belén, hasta 1953, para ceder el lugar a la Escuela Normal Primaria, trasladándose el nosocomio a la calle de Pardo, en el barrio de Tepetapa, hasta que el gobierno de Rafael Corrales Ayala, que comprende el periodo entre 1985 y 1991, fincó un nuevo hospital civil por el rumbo de la central camionera hasta nuestros días.